Soy Mercedes Suárez, me he dedicado casi siempre a dar clase, matemática, y ahora te propongo escuchar un cuento de mi autoría. UMA. La UMA, Unión Matemática Argentina, nace en nuestro país emulando a una asociación similar española, fundamentalmente para producir e investigar en lo inherente a la denominada matemática pura. Posteriormente, la UMA genera la REM, Reunión de Educación Matemática, ante el surgimiento de congresos y publicaciones en diversidad de revistas que nucleaban y exhibían respectivamente cuestiones relacionadas con la matemática aplicada y con la enseñanza de la matemática, fundamentalmente provenientes de aquellas carreras en las cuales esa disciplina es una herramienta. En 1992, la REM, la Reunión de Educación Matemática, se realizó en Tandil. Fue mi primera ponencia en un congreso. Se hizo la presentación de una comunicación acerca del ingreso a la Facultad de Ingeniería. La exposición se vio facilitada, pues era en la universidad en la que yo trabajaba y además conocía a colegas de las facultades de Exactas y de Humanas que participaban. Ellos también indagaban temáticas asociadas al ingreso a los estudios superiores. En esos años, desde el rectorado de la UNICEN, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, se trabajaba estrechamente con las facultades de todas las sedes, articulando tanto programas de ingreso como capacitaciones a profesores de secundaria. Al año siguiente, la reunión tuvo como sede a la Universidad Nacional del Comahue. Fuimos hasta Neuquén en una combi, propiedad de la Facultad de Ingeniería, e hicimos una vaquita con los viáticos a fin de cubrir el traslado y el alojamiento. Históricamente eran los inicios de la masificación de las tareas de investigación. El surgimiento del programa de incentivos para docentes e investigadores fue paradigmático para nosotros. Como profesores insertados en carreras no matemáticas, intentábamos articular la enseñanza de la disciplina con temas de corte social, como deserción, desgranamiento y también las falencias en la formación de los ingresantes por arrastre del nivel secundario, entre otras cuestiones. Además, tratábamos de formarnos a través de posgrados y de presentar las producciones en congresos. Alternábamos las reuniones de educación matemática con el EMSI, Educación Matemática en Carreras de Ingeniería. También participábamos en el Congreso Argentino de Enseñanza de Ingeniería desde sus inicios. A la REM, que gestionó la Universidad Nacional de Salta, fui yo sola. Era complicada la logística para ir el grupo de trabajo. El recorrido hacia el norte desde Olavarría lo cubrían las empresas de larga distancia. San Juan Mar del Plata, creo que todavía existe, y Córdoba Mar del Plata. No existe más. Fue en esta en la que yo viajé. Los micros de doble piso comenzaron a circular por las rutas argentinas por la paralización del transporte ferroviario de pasajeros. En casi todo el país y con el fin de llevar mayor cantidad de pasajeros en una misma unidad. No me acuerdo si era de 2 pisos el que yo tomé. La primera parada a 100 kilómetros de Olavarría fue en Bolívar. No tengo presente si la terminal era como está actualmente. Me suena que esta es más nueva. Dejamos la ruta 226 y cambiamos a la ruta 65, ambas provinciales. Recorridos algo más de 60 kilómetros, llegamos a 9 de julio. Era parada también. A algo más de 40 kilómetros de allí, arribamos a Los Toldos. Tampoco recuerdo su terminal ni los carteles en el acceso al pueblo de Eva Perón. Siguiendo por la 65 llegamos a Junín, ciudad en la que había estado, pero a la terminal de ómnibus no la conocí. Seguro me debo haber bajado al baño. Ahí tomamos la Ruta Nacional 7 y por ella, unos kilómetros más adelante,
empalmamos la Nacional 188. Posteriormente llegamos a Rojas y a Pergamino, más o menos cubriendo unos 80 kilómetros. Todo esto aún dentro de la provincia de Buenos Aires. Del recorrido por la parte sur de la provincia de Santa Fe no tengo nada presente. Más al norte, ya en la zona de la provincia de Córdoba, dado que no estaba la autopista actual, se pasaba por dentro de las ciudades, cuyos nombres me resultaban muy graciosos. No recuerdo el orden. Ausonia, La Carlota, Montemaíz, Belville, la tierra de Kempes, Villanueva y Villa María. Me faltan algunos. En los pueblos muy chicos no subían ni bajaban pasajeros. A lo largo de esa ruta, la número 9, había que atravesar muchos lomos de burro que actuaban como reductores de velocidad, ya que en esos tramos se pasaba, como ya dije, por pueblos o ciudades, y en la vera de la ruta se divisaban escuelas, bancos, plazas, o sea, lugares donde circulaba gente. Los choferes debían ser hábiles para atravesar esos obstáculos. El viaje de ida fue sin ningún contratiempo, hasta Córdoba capital. En la terminal de esa ciudad hubo que hacer un transbordo. Se cambiaba el colectivo, ya que hay que considerar que de Olavarría a Salta el recorrido total demandaba más de 24 horas. Córdoba sería aproximadamente la mitad del camino. Era adecuado subirse a un colectivo limpio. De los pueblos que atravesaba el colectivo después de Córdoba, o sea, todos los de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, hasta llegar a Salta, no me acuerdo los nombres. Fue parada la terminal de Tucumán, que creo era la que ya se hizo cuando fue gobernador Palito Ortega. Pero como he estado en otras oportunidades, puede ser que se me haga matete con mis imágenes. De la terminal de Salta no me acuerdo nada. Fui en otras oportunidades a esa ciudad, pero en auto o avión. No tengo manera de recordarla o asociarla con algo. De la llegada a la ciudad capital de Salta, puedo evocar poco y nada. Ni sé cómo llegué al hotel, del cual tampoco tengo registro. Bueno, en el hotel seguro que me registré. Tengo de ese viaje algunas gratas sensaciones. Las conferencias, talleres y comunicaciones se desarrollaron en una escuela secundaria de esas antiguas, pero muy bien conservadas, al igual que varios edificios que tiene la ciudad capital. En la exposición de la comunicación me fue bien. Hubo un intercambio muy interesante con los que la escucharon, profesores de todo el país que se dedicaban a cuestiones similares a las que se abordaban en ella. Era la primera vez que yo iba a la ciudad de Salta. Quedé muy impresionada por su arquitectura, entre otros los edificios de las iglesias céntricas, bellísimas. El cóctel de bienvenida de la REM fue en el Jockey Club, del cual sí recuerdo. Su soberbia escalera de mármol blanco que daba acceso a la planta alta, iluminada con unas arañas espectaculares. Respecto del regreso a Olavarría, fue en un micro de la misma empresa y similar al de la ida por sus incomodidades. No sé a qué atribuirlo, pero no dormía mucho en los viajes de larga distancia. Me gustaba ir mirando los paisajes que bordeaban la ruta. Lógicamente que a la noche me adormecía porque no podía chusmear cuando oscurecía. Habiendo atravesado prácticamente Tucumán, se llega a las termas de Río Hondo, un lugar que ya en esa época tenía su bien ganada fama como centro turístico. Los tucumanos siempre se la disputaron a los santiagueños, similarmente a lo que los riojanos hacen con los sanjuaninos por el Valle de la Luna. La cuestión es que en esa ciudad surgió un matrimonio mayor. La señora parecía como sacada de una foto antigua, por su atuendo, sus zapatos, o sea, cómo estaba vestida, cómo agarraba su pequeña cartera, pero además parecía ida, mientras que el hombre se notaba claramente enfermo y muy frágil. Ascienden al colectivo ella y su esposo, y en la dársena, me refiero a la parte de la terminal donde estaciona el micro para que suban y bajen los pasajeros. Quedaron las personas que los habían traído, por lo que deduje, 2 eran sus hijas, unas muchachas medio jóvenes.
Ellas hablaban con los choferes respecto de que la pareja de ancianos debía viajar hasta Junín y que la señora en su cartera tenía las direcciones y los remedios. Decidí no intentar dormir y estar pendiente del matrimonio. Era un trayecto enorme el que debían hacer. En general, siempre charlaba con alguien, no por iniciativa mía, pero no tenía inconveniente. Estaba tan de gusto. Aún hoy no puedo leer en vehículos en movimiento porque me mareo. En este caso, no intenté hablar con la señora, la cual prácticamente enseguida se adormeció. Obviamente, el transporte no tenía cinturones de seguridad y empecé a notar que el señor, el cual estaba sentado al lado de la ventanilla, se balanceaba en exceso. Vívidamente rememoro la situación en la cual yo intentaba que la señora tomara cartas en el asunto, y como lamentablemente esa sensación que había tenido al verla inicialmente, de que estaba medio ida, se confirmaba, estaba recontraída. En los colectivos de larga distancia siempre deben, por ley, ir 2 personas para alternarse en la conducción. Me dirigía al sector de los choferes, sabía que uno manejaba y el otro actuaría como copiloto, por decirlo de alguna manera. Fue a él a quien le dije lo que estaba pasando. Yo no tenía idea de dónde estábamos. Sabía que en las fronteras o límites entre provincias hay destacamentos de gendarmería, pero tal vez nos encontrábamos lejos de alguno de esos puestos. Cuando acude el segundo conductor e intenta hablar con la señora, fue infructuoso. Es entonces que al requerirle al señor alguna señal, algo, detectó que estaba inconsciente. Era un chico joven y me interrogaba a mí respecto de qué era lo que debía hacer, con lo cual yo le dije que lo que más atinado sería era entrar en el pueblo más cercano. Continuamos la marcha y a no más de 30 kilómetros entramos a un pueblo. No sé cuál sería el modo de comunicarse, handing o esos celulares tipo ladrillo, pero los choferes habían avisado, pues en el lugar había una ambulancia. A mi entender, el señor estaba muerto, o casi. Claramente no sé qué sucedió. Inmediatamente retomamos el camino hacia Córdoba. Realicé, casi siempre articulando lo académico y lo recreativo, muchos viajes, no solo por Argentina, sino también por el exterior. De algunos tengo recuerdos maravillosos, de otros no tanto. Por ejemplo, volviendo de un CAEDI, Congreso Argentino de Enseñanza de Ingeniería, gestionado por la Universidad Nacional de San Juan, temporalmente próximo a este viaje a Salta, nos detuvieron en la ruta. Eran personas con armas largas. Viajábamos en un vehículo perfectamente identificado como perteneciente a una institución educativa, pero una compañera, que era siempre súper exagerada, le agarró como un ataque de nervios porque decía que no eran policías, que eran asaltantes y que nos iban a robar y matar. Presentamos la documentación que nos pidieron y pudimos continuar. Realmente, este viaje a Salta fue muy un momento atroz y un misterio atrapante.